Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Hoy les voy a compartir una pequeña producción que hice sobre intervalos porque tengo información que algunos de ustedes tienen algunas inquietudes y me parece que estos comentarios van a ayudar un poquitito. Hice unas plaquitas para compartir que ahora ya las voy a poner en pantalla. Bueno, vamos a empezar primero, a ver si puedo poner, vamos a empezar primero con el concepto de intervalo. Eh, los intervalos se dan en el conjunto de los números reales y son aquellos números que están comprendidos entre dos que tomamos como referencia y que denominamos extremos. Como son subconjuntos del conjunto de los números reales, y el conjunto de los números reales tiene infinita cantidad de elementos, vamos a poder expresarlo gráficamente y también podemos, o sea, a través de la recta numérica y también en forma simbólica, podemos expresar em, esos simbólica, pero teniendo en cuenta el atributo que reúne a esos números, expresar esos subconjuntos de los números reales. Los intervalos pueden ser abiertos, cerrados, finitos y pueden ser infinitos también. Eh, en el caso del conjunto de los números reales, vamos a trabajar con abierto, cerrado e infinitos. En estos intervalos cerrados tenemos como eh, ejemplo los dos extremos que son A y B, que ustedes ven en la pantalla, y, y además esos son los extremos y las referencias con los cuales vamos a poder escribir esos conjuntos. Si el intervalo es cerrado, para escribirlo por comprensión o por simbolismo, usamos los dos extremos, A y B, y nombramos los extremos que pertenecen al intervalo con dos corchetes. La notación de los corchetes indica cerrado. Después vamos a ver qué símbolo utilizamos para los abiertos. Los puntitos los marcamos con negro porque así indicamos que los extremos están dentro del conjunto, o sea que pertenecen al conjunto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hablar del intervalo que está entre -3 y 5, serían los x que son mayores o iguales a -3, porque es cerrado, y menor o igual que 5. Eh, Ahí no los escribí todavía como lo hacemos en clase, pero eso lo vamos a hacer el día martes próximo, que es la nomenclatura como conjunto. Pero como ejemplo, si yo quiero hablar del conjunto de los números reales entre -3 y 5, diría, son números reales comprendidos entre -3 y 5. El número -3 y el número 5 pertenecen al intervalo. Si lo escribo como una inecuación, digo, son los mayores iguales que -3 y los menores iguales que 5. Acá puse otro ejemplo usando fracción. 1/2 y 6 son los extremos, entonces serían los números reales que están entre 1/2 y 6, y son los mayores iguales que 1/2 y los menores iguales que 6. No tiene que ser tan grueso ese segmento que está coloreado, puede ser más finito. Con el fibrón ustedes pueden marcarlo tranquilamente, marcan los dos extremos y pintan de color el conjunto de los números que están comprendidos entre -3 y 5. Vamos a otro ejemplo, pero ya no de intervalo cerrado.
sino de intervalos abiertos. A diferencia de lo que vimos anteriormente, también usamos los extremos para poder nombrar cuál es el primer elemento y el último, o al revés, cuál es el último y el primero. Y los puntitos extremos van marcados en blanco, o sea, se hace redondelito, pero no se pinta. Y para denominar al intervalo, como es abierto, no usamos corchete, usamos paréntesis. Y bueno, y acá ven unos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, los números comprendidos entre 2 y 5. 2 no pertenece, 5 no pertenece. Y ahí vamos a ver que la nomenclatura sería los X mayores que 2 y menores que 5. Bueno, hice otro ejemplo con fracciones y otro ejemplo más con números y fracciones. Siempre pintados con colores y marcando que los dos extremos no pertenecen. Vamos a un semiabierto. Un extremo pertenece, el otro extremo no pertenece. Nuevamente en la nomenclatura es el extremo que no pertenece. En este caso, por ejemplo, numéricamente tenemos el -4, va con con un paréntesis. El 0 que sí pertenece, o sea, el extremo 0 que sí pertenece, va con un corchete cerrado. Y para escribir la nomenclatura, por ahora podemos decir son los números reales, o sea, lo podemos escribir, eso es lo que quiero decir, no es necesario escribir con las llaves, si no podemos escribir coloquialmente, son los números reales comprendidos entre -4 y 0, tal que X es mayor que -4 y menor o igual que 0. En el otro ejemplo tenemos, son los números comprendidos entre -3 séptimos y 1, tal que X es mayor o igual que -3 séptimos y menor que 1. Y como verán, el extremo que no pertenece va con el paréntesis y además en la representación en la recta numérica va con un redondelito blanco o no va pintado directamente. Bien, los intervalos infinitos, o sea que no están acotados, tenemos un extremo y después tienden a infinito. Ejemplo, los números reales mayores o iguales que 2. Empieza en 2, el 2 es parte del conjunto, o sea que pertenece al conjunto, pero tiende a infinito, o sea que es a lo largo de toda la recta numérica. Por lo tanto, donde empieza, como es el 2 y pertenece al conjunto, va a ir con un corchete. Donde está el infinito positivo, tiene que ir con un paréntesis porque no sabemos cuál es el último número, es un conjunto infinito. Y después, por ejemplo, el -4, o sea, el intervalo que empieza en -4, pero no pertenece a -4, tenemos los X mayores que -4, entonces -4 va a ir con un paréntesis porque no está en el conjunto, y cierra en infinito positivo porque no sabemos cuál es el último elemento. Bien. Lo mismo pasa con los intervalos que son negativos. Irían de un número cualquiera a infinito negativo. Si es cerrado, marcamos con el puntito negro. Si es abierto, le hacemos un redondelito, pero no lo pintamos. Acá puse dos ejemplos. Uno es los números que son menores que -9, porque como van a la izquierda, a los infinitos negativos, 9 sería el mayor y pertenece al 9 negativo, ¿no? Y pertenece al conjunto. Entonces sería de infinito negativo a 9, abierto en infinito negativo, cerrado en 9 negativo. Entonces ahí va con corchete. En cambio, el segundo ejemplo que tengo en esta plaqueta dice los menores que 8 séptimos.
Entonces, los x menores que 8 séptimos, el 8 séptimos no está en el conjunto, por lo tanto no pertenece y va a un redondelito blanco. Y de ahí a infinito, negativo. Y entonces lo tenemos que anotar como menos infinito negativo, 8 séptimos, también abierto, y entonces va con un paréntesis. Bien, dejo de compartir. Acá no estamos trabajando con conjuntos finitos, porque aunque yo diga los números comprendidos, los números reales comprendidos entre 2 y 5, si fueran números naturales, yo diría, bueno, es el 2, el 3, el 4 y hasta el 5. Si está el 2 y el 5, estarían también en el conjunto, y eso sería un conjunto finito, pero porque son números naturales, pero no, en el conjunto de los números reales, entre 2 y 5 hay infinita cantidad de números, así que cuando estábamos trabajando con los números reales, siempre van a ser conjuntos de números que tienen una densidad muy alta, si son números reales. O sea que hay infinita cantidad de elementos. Para la nomenclatura, trabajando con las llaves y escribir todo simbólicamente, me parece aconsejable el martes 13, que vamos a retomar el trabajo práctico, reforzar algunas construcciones que tengan que ver con la escritura de esos conjuntos. Bueno, creo que esto puede ampliar un poco, puede traer un poco de luz a las representaciones. Que tengan un excelente día y nos estamos encontrando próximamente. Hoy también les comparto la clase que les prometí el otro día cuando fue el feriado. Nos vemos.